Allegratia plena et venditudes multum persecutar avanti et rememorandi. Alegracia plena y muchas bendiciones por seguir avanzando y recordando. Bien, únicamente podemos escalar, evolucionar o trascender por la vía cognitiva del conocimiento esencial. Por eso, vamos a repasar algunas realidades fundamentales más esenciales, en este caso, las que tratan sobre los temas de la conciencia y la energía, suponiendo que tengan ustedes el propósito o designio de escalar o trascender por la vía cognitiva. Nosotros, los seres almados, somos fundamental y esencialmente conciencia y no energía, aunque la nueva era suele más bien identificarte con la energía, como si solo fuéramos energía, o eso te dice muy poéticamente que somos vibración. Se confunde la frecuencia con la energía, porque en la nueva era espiritual todo está mezclado y confundido. Y claro, nadie aclara cuando dicen energía o vibración o frecuencia. Todo eso es Torre de Babel. Entonces el orden creado, realidad fundamental, se sustenta por la conciencia y no por la energía. El ordenador fundamental y supremo es la conciencia, el consenso de la voluntad dinámica. El consenso es estar alineado o de acuerdo con algo. La significación respectiva de conciencia y energía nos da por sí mismo la explicación de cómo se organiza la creación del vehículo del orden de cada conciencia viva en resonancia, sin tener que ir a buscar más allá de cualquier otra explicación. Y es muy simple. Conciencia significa consenso, o sea, con sentido, aquel que es movido por un designio ordenador supremo, o sea, por una voluntad que procede y tiende a un punto trascendente dinámico. Energía significa, en cambio, in ergo. In es dentro de o cerca de, y ergo lo que se refiere que viene después de algo, lo que es posterior o secundario, aplicándose también a un impulso mecánico. Impetuoso, que no viene de la voluntad consciente, sino de un reflejo automatizado, de un ímpetu irresistible. Sentido del que proviene la voz orgullo, el fonema orgullo, ergo. Lo mecánico es un ímpetu, porque no tiene voluntad ni conciencia propiamente de elección libre, sino que actúa por reflejo, por un mecanismo de programación. Entonces, orgullo viene de eso, una fuerza ciega e impetuosa. Por eso se dice orgullo. Y la energía es en sí misma un impulso desordenado y desenfrenado que únicamente se armoniza si la energía está alineada con los patrones resonantes fundamentales, es decir, si la energía está en resonancia con la conciencia primigenia del orden creador. Así, el sentido de todo lo que existe lo impone una voluntad original a través de un código, el cual se reproduce como un programa o patrón impulsivo que toma forma a través de la energía. Por eso nuestra primera alma no es energía, es conciencia. Es el alma que está en estado de infancia, el alma binaria querubín.
Tanto la conciencia como la energía se constituyen mediante unidades básicas fractales. En la energía son partículas y en la conciencia son mónadas. Las mónadas contienen un código binario original que se transmite a la energía como un código de frecuencia causal resonante y que de hecho crea la energía, induciendo en ella los patrones de resonancia y escalaridad, es decir, imponiendo el patrón de vibración a las partículas en alineación, en el cual las partículas de vibración se organizan y vibran, o sea, que la conciencia programa a las partículas de energía. Todo a la inversa. Entendamos, por tanto, estos dos elementos claves, código y patrón. La conciencia se relaciona con el código y la energía con el patrón. O sea, la conciencia se relaciona con la voluntad consciente dinámica y el patrón con la mecanicidad inconsciente o simplemente como una programación. Y así la conciencia genera este código y la energía replica este código en forma de patrón. La función de la conciencia y la energía generan el campo psicobioenergético o sistema vivo almado de energía-consciencia que somos. Si para una conciencia viva, dinámica, dual, es decir, dotada de conciencia mental racional o libre albedrío, únicamente es posible evolucionar y trascender por la vía cognitiva, ustedes requieren entender y visualizar eidéticamente, de forma perfectamente clara, cómo opera el campo de conciencia y el campo psicobioenergético, entendiendo las siguientes realidades fundamentales. Si la fusión de la conciencia y la energía genera el campo psicobioenergético, sistema vivo almado de la energía-consciencia que somos, esta fusión es posible a través de una realidad fundamental denominada temperatura interna de los sistemas vivos, la cual temperatura, al ser resonante o templada, genera los sistemas vivos de energía-consciencia, es decir, genera los sistemas álmicos o las almas que somos, tanto las almas que están en código binario mecánico como las que están en código dual o dinámico. El nivel de coherencia térmica o de corresonancia de energía y consciencia determina el nivel de armonía del sistema dinámico dual y asimismo determina el nivel de coherencia. La energía fría, que es el potencial magnético, que es la fuerza de atracción centrípeta, y la energía caliente con fuerza de aceleración centrífuga, que tiene el potencial eléctrico del campo de energía. Si vemos con claridad eidética perfecta, con el más claro entendimiento causal, vemos cómo la consciencia actúa dinámicamente generando códigos de frecuencia causal, los cuales determinan la formación de patrones de vibración consecuente. Es fácil entender cómo logramos activar nuestro poder soberano, cómo nosotros podemos cambiar nuestros patrones aprendidos y falsos, cómo podemos cambiar nuestro sistema de improntas. Y esto es tan simple como entender que la temperatura interna es la clave maestra de todo nuestro poder soberano. Es una fuerza dinámica operable y controlable mediante nuestra voluntad soberana, siempre y cuando no operemos esta fuerza maestra desde la mente, sino desde la psique. Nosotros tenemos el potencial de soberanía suprema porque podemos acceder al entendimiento de cómo nosotros podemos autorregular nuestra temperatura interna, que es la fuerza del pulso interno, mediante la cual nosotros podemos determinar el comportamiento de nuestras partículas más fundamentales, que son nuestras mónadas, o partículas psíquicas que sostienen nuestra consciencia en esta creación externa. A su vez, las mónadas determinan el comportamiento de las partículas de energía, que a su vez determinan el nivel de coherencia homeostático de nuestras células, o las dinámicas de composición interna, denominada metabolismo celular. Dicho de otra forma, la rapidez
eficacia y coherencia con que se quema nuestra energía almacenada en la célula. Todo esto lo determinamos con el comportamiento de las partículas de energía desde nuestra conciencia viva. Concretamente, lo que estamos determinando al controlar psíquicamente nuestra dinámica de pulsación interna es el nivel de coherencia de temperatura interna y, por tanto, estamos determinando el giro de las partículas de nuestro campo-cuerpo de energía-consciencia. Nosotros, al controlar conscientemente nuestra dinámica de intención, estamos programando nuestro código de patrón de RBPI, o ritmo básico de pulsación interna, al cual es inherente a un nivel de coherencia térmica resonante, y así inducimos la toma de control de nuestro campo psico-bioenergético, a la vez que el control de nuestro sistema de patrón holográfico de realidad a través de tomar el control del campo cuántico constelador. El campo psíquico de conciencia y de frecuencia que nosotros tenemos bajo el control de nuestra voluntad soberana nos permite literalmente jugar con el holograma de la realidad como magos cuánticos consteladores. Para escalar este poder soberano supremo se requiere de ser muy conscientes de las realidades fundamentales, energéticas y esenciales que estamos revelando mediante el escudo de asistencia y de información esencial de EMRA y de la coherencia práctica. Se requiere también de las prácticas de las técnicas que estamos aplicando para activar este poder soberano supremo, el cual es un poder y no un simple don. Al ser un poder es dinámico y requiere por tanto de ser sostenido por la virtud, o sea, por la verdad. Si la virtud cae o se debilita, el poder cae o se debilita en la misma medida. Es lo que tiene el tener un alma dual que operativamente es racional, y es que nosotros, al contrario de los esenciales animales, nos alineamos al código binario de la ley natural y preternatural de forma virtuosa y voluntaria. Mientras que los animalitos no necesitan esa virtud, pues están en estado de gracia y están en código binario o resonante de manera natural y espontánea, sin ningún esfuerzo de su voluntad consciente. Asimismo, nosotros evolucionamos y trascendemos únicamente por la vía cognitiva o vía de entendimiento causal esencial y asistido por el registro de conocimiento esencial que es el acúshico. Así que el querer tomar cualquier atajo para evitar escalar por la vía cognitiva directa y esencial solo conduce a las trampas del logos, a la confusión y a la demencia, ya que está relacionado con el ego de la mente, esa identidad parasitaria que se nos ha implantado. Tú, al venir aquí a esta creación experimental aparentemente externa, elegiste hacerlo como un alma dual. Elegiste por tanto evolucionar y trascender por la vía cognitiva, sabiendo que es el único medio de regresar a la esencia. Eso elegiste, solo que no te acuerdas y ahora buscas a toda costa evolucionar y trascender por la vía de la salvación y del falso conocimiento del templo o del logos. Conocimiento que es la trampa de la ciencia sagrada o secreta de la luz, o de la akasha, o registro akáshico, que es caer en el laberinto sin salida del logos mental. Hagas lo que hagas, estarás atrapado en ese laberinto de logos mental, a menos que realmente evoluciones y escales la trascendencia por la vía cognitiva esencial, que es la experiencia fascinante, gozosa y suprema que vivimos los ángeles o los que encarnamos nuestra identidad suprema o esencia angélica preternatural, que es la experiencia fascinante de alcanzar el entendimiento causal de todo nuestro sistema de realidad. Por ello, retomamos las nociones de las realidades fundamentales una y otra vez para tenerlas cada vez mejor entendidas. Los ángeles tenemos poder soberano supremo porque tomamos el control sobre el campo activo y dinámico de la conciencia.
Para tener realmente control sobre tu campo energético, tienes que tener el control de tu campo de conciencia. No es posible hacerlo al revés. Nosotros disponemos de mecanismos de nuestra tecnología orgánica interna que activan exponencial o gradualmente ese poder soberano. Es fundamental afianzar de cómo la conciencia de nuestro campo psíquico de frecuencia genera códigos o programas llamados patrones, que son no únicamente patrones de movimiento de nuestras partículas, sino patrones de comportamiento que nos permiten ser soberanos, o por el contrario, nos gobiernan como víctimas. A través de la activación de estos mecanismos de nuestra tecnología orgánica, aprendemos a más bien recordarnos cómo quitarnos todas nuestras falsas improntas, a reorganizar toda nuestra fisiología, sanar todo nuestro organismo y hasta quitarnos todas nuestras adicciones que tengamos y sanar nuestra mente hasta alcanzar una sabiduría creciente en vez de la típica demencia senil que les espera a la mayoría si siguen con sus actuales improntas normales. Nosotros, desde el más amplio panorama o perspectiva de la conciencia para escalar por la vía cognitiva y acceder al máximo entendimiento causal de todo nuestro sistema de realidad, requerimos y podemos entender directamente el mecanismo interno de la creación. Podemos visualizar algo que en EMRA denominamos el giro de las partículas y entender también lo que denominamos la órbita del electrón. El giro de las partículas es una realidad fundamental, un patrón de resonancia primario fundamental u original, mientras que la órbita del electrón es un patrón de vorticialidad secundario e ilusorio. Es decir, que al no ser una realidad fundamental, sino una ilusión surgida de la perturbación del orden creado, lo denominamos un simple fenómeno. Podemos hacer esta correlación, ese contraste paralelo entre una realidad fundamental y un fenómeno. El fenómeno es ilusorio y la realidad fundamental es la verdad original, la ley fundamental original. Así tenemos que, por un lado, existen las realidades fundamentales, que son los patrones de ley física fundamental o ley de causalidad y consecuencia. Y, por otro lado, tenemos los fenómenos, que son las realidades ilusorias no fundamentales, y que por tanto no son las verdaderas leyes universales, y eso es lo que nos han hecho creer. Nos han mostrado una serie de fenómenos y nos dicen que son leyes naturales. ¿Vas a creer tú que la famosa ley de gravedad es una realidad fundamental o una verdadera ley natural? Es una distorsión de la verdadera ley natural fundamental, y así como todas las supuestas leyes enseñadas por la ciencia oficial para uso de los estados de esta Matrix. Los seres duales o dotados de racionalidad, que es la dualidad de la conciencia mental, tenemos una voluntad dinámica o libre albedrío. Podemos evolucionar y trascender el nivel básico natural S369, evolucionando hacia un segundo nivel escalar resonante del código binario, que es el giro de las partículas, que sigue el orden natural subarmónico mayor, o sea, el reino almado de la especie adámica, el cual opera dinámica y potencialmente dentro de una escala tritonal de 12 armónicos a través del código tritonal subarmónico mayor de la secuencia tonal 4812. O sea, la primera escala básica tritonal es de 9 armónicos, reino animal. La segunda escala del reino adámico es una escala tritonal, una frecuencia subarmónica mayor que es la escala tritonal de 12 armónicos, que es la secuencia 4812. Asimismo, dado que los adámicos tenemos el potencial angélico, nosotros podemos trascender también el orden natural tritonal subarmónico, S4812, para escalar o ascender al orden preternatural armónico, que es el plano angélico,
el cual opera dinámicamente dentro de una escala tetratonal o de octavas de 16 armónicos a través del código tetratonal armónico de la secuencia tonal 4, 8, 12, 16, que es la secuencia tonal básica, trascendible a potencias de octavas mayores como 16, 32, 48, 64. La primera es una secuencia de replicación. Estamos replicando 4. Y la segunda es una secuencia de replicación a partir de 16, que es la octava real. Y la siguiente secuencia de octavas perfectamente armónicas, que es 64, 128, 192, 256. La unidad básica de réplica es 64. Lo replicamos 4 veces y tenemos una secuencia octava real escalar. 64 es la escala real escalar. Las octavas reales escalares u octavas escalares reales nos dan el código tritonal supremo, que es 64, 256, 1024, que esto es igual a 1, 4, 16. Si vemos los vectores, 64 igual a 1, 256 igual a 13, igual a 4, 1024 igual a 7. Si sumas vectorialmente o reducción vectorial, es la secuencia 147, es la secuencia códex que se repite con tendencia hasta el infinito y que es la frecuencia resonante suprema con la cual nosotros podemos crear energía escalar internamente, haciendo lo que denominamos el giro del avatar, que es el giro de las partículas en una base angular de 90.25 grados. Cuando nosotros no entramos en esta dinámica de coherencia de temperatura resonante o escalar, o sea, cuando no alcanzamos a hacer ninguno de estos 3 niveles de giros de las partículas, nosotros caemos en un vórtice llamado la órbita del electrón. La órbita del electrón es un comportamiento de las partículas que dejan de ser fundamentales, o sea, dejan de ser partículas en resonancia para convertirse en iones o partículas de luz o en lucta, o sea, partículas en lucha, en disonancia, en polaridad. Cuando las partículas de nuestros cuerpos dejan de ser resonantes, dejan de ser escalares y se convierten en iones para formar electrones. Los electrones se aceleran, pero no para generar energía escalar, sino simple electricidad o energía eléctrica de carbón. La electricidad es una simple aceleración de electrones o partículas cargadas electromagnéticamente, cuya base de fuerza es el carbón y por lo mismo carecen de potencia escalar. Los electrones son energía muerta, son vórtices de agujero negro que consumen toda la energía contenida en su sistema de energía muerta. Toda la gente que nos rodea está compuesta exclusivamente de electrones, pero no de monadas ni de partículas escalares que tienen una base de un quantum energético sílico, de energía pura y viva, escalar, autosustentable. En cambio, los electrones se componen de energía de carbón, que es energía muerta. De hecho, la naturaleza o el campo de materia natural funciona mediante esta mecánica de energía muerta de carbón que produce un campo de radiación electrostática de luz muerta que surge de la aceleración de los electrones. Esa carga electromagnética de los electrones es lo que permite el surgimiento de la materia, la cual surge de la lucha de las partículas entre sí cuando éstas pierden su potencia escalar y dejan de estar en resonancia fundamental, convirtiéndose en iones, o sea, en partículas cargadas electromagnéticamente, o sea, con carga electroestática o electromagnética, y eso es lo que produce el fenómeno de la luz. Entonces,
Esto quiere decir que la cárcel de la materia proviene de la lucha entre las partículas electromagnéticas, así de simple, porque dejan de ser monadas resonantes fractales para convertirse en fragmentos separados que tienden al desorden y al caos, generando el vórtice de la destrucción. Por eso, nosotros no somos fundamentalmente ni eléctricos ni magnéticos, sino escalares resonantes. Somos mónadas con potencial de proyección escalar. Es así de la carga electromagnética o iónica o electrónica como surge la energía vorticial, o sea, la energía que al dejar de estar en estado de resonancia o de sonido fundamental o primario o primigenio o de antimateria, se convierte en el fenómeno de la luz o radiación de energía muerta de premateria, cuya base es el carbón. Y es así como de la carga electromagnética o iónica o electrónica surge la energía vorticial, o sea, la energía que al dejar de estar en estado de resonancia o de sonido fundamental o primario o primigenio de antimateria, que se convierte en el fenómeno de la luz por radiación de energía muerta de premateria, cuya base es el carbón. En otros términos, podemos entender que la creación material dimensional surge de ese subdesorden vorticial de lucha de las partículas creadas por la luz. Pero la luz no es dominante por naturaleza, ya que los patrones universales de resonancia restablecen periódicamente el reordenamiento básico de las partículas, lo que llamamos el reordenamiento cuántico. ¿Cómo? A través del estado o fase reset, que surge en cada cambio de fase electromagnética, especialmente cuando pasamos de la fase eléctrica a la magnética a la materia. La energía y la conciencia entran en estado de punto cero. O sea que ese desorden constante de la carga electromagnética puede reordenarse, al menos ligeramente o parcialmente, gracias a que la energía vorticial de la luz electromagnética entran en estado reset o punto cero. Sin este reset o estado total de neutralidad o cese de lucha entre la carga eléctrica y magnética, la naturaleza quedaría inmediatamente sumida en el caos y el desorden, y la creación ni siquiera se sostendría o sería viable. Consideren entonces que estas nociones que les estamos transmitiendo no existen en la física, en ningún lado de la ciencia física de esta Matrix, ni en la física de partículas, ni en la física cuántica, ni en la teoría o la ley de la termodinámica no existe la mínima comprensión acerca de esto. Estas nociones y realidades fundamentales de la física de frecuencias que estamos transmitiendo provienen exclusivamente del entendimiento causal asistido, enseñado por las enseñanzas maestras de los registros akúshicos. Por otro lado, únicamente a quienes les interesa o desean evolucionar y trascender por la vía cognitiva o la vía del conocimiento esencial, podrían interesarse en esto y procesarlo. Cuando uno entiende esto, refuerza su intención para entrar en reset y vivir de hecho en estado de reset. Pero nadie a quien no le interese preservar su ser podría interesarse en el reset ni en la verdadera energía escalar. El entendimiento de las realidades fundamentales, los patrones de resonancia o verdaderas leyes universales o patrones de la ley de consecuencia física son para aquellos que tienen designio interno del alma, en la medida en que entendemos estas realidades energéticas fundamentales, reforzamos nuestra intención y poder soberano por la vía cognitiva.
se incrementa nuestra pasión experimental cuando entendemos lo que es la base de nuestro poder soberano. Podemos entender el reset como una matriz de la conciencia. Para nosotros, los Walking Scholar, el estado reset es vital. Recordemos, hay dos tipos de fase reset o de punto cero, que son la fase reset mecánica y la dinámica. La mecánica se produce por una fracción de segundos cuando entras en dormitud profunda. Y la dinámica se produce cuando un ser de conciencia dual o dinámica, lo que denominamos ser racional, induce el reset intencionalmente a través de sus estados de volición e intención consciente. O sea, cuando uno intencionalmente se pone en resonancia. El punto cero es un estado de total neutralidad electromagnética y sujeto a la dualidad o binariedad, al código binario. Y aquí aprovechamos para entender algo más del verdadero papel que juegan en nuestra vida los llamados animales. Es tan importante esta realidad de quiénes son realmente los animales, que tenemos que reiterarla. Por mecánica, los seres almados esenciales o almangélicos, los llamados animales, al entrar en el reset mecánico, entran en estado de punto cero, con S, porque están en código binario o en código de gracia, y no tienen la dualidad de la conciencia mental, o sea que ellos se conservan en su estado de infancia álmica, siendo como niños ángeles o querubines. Lo que significa que ellos tienen pase automático a la esencia primigenia, están en estado bardo. Es decir, que cada vez que duermen profundamente, por fracción de segundos, se conectan con la esencia, y al fallecer, y si han consumido 2/3 del cuanto energético álmico total, regresan automáticamente a la esencia a través del reset. Y esto mismo es lo que hacemos nosotros, o podemos hacerlo. Si aún no consumen sus 2/3 de cuanto álmico, los llamados animales al fallecer hacen el bardo, conectando su cuerpo etérico con el campo de resonancia constelador para volver a encarnar en otro cuerpo físico fuera de Matrix. Sí, bueno, si hacen el bardo, pero todavía no les toca, bueno, todavía no es el momento de regresar a la esencia porque no consumen todo los 2/3 del cuanto energético, cuerpo radial energético, pues entonces hacen el bardo. No hacen la reintegración, hacen el bardo y se conectan con el cuerpo, su cuerpo etérico se conecta con el campo de resonancia constelador para volver a encarnar en otro cuerpo físico, pero fuera de Matrix. Salen de Matrix. Eso es que cuando los esenciales hacen el bardo, salen de Matrix. Excepto que los esenciales o niños ángeles fallezcan siendo torturados y asesinados. Entonces no hacen el bardo. Y luego no salen de Matrix. Porque no toman su cuerpo etérico, sino su cuerpo astral, yendo directamente a la cosecha de almas o a reencarnar otra vez en la Matrix para volver a ser torturados y asesinados. Únicamente cuando ellos consumen esos 2/3 del quantum, toman al fallecer por última vez su cuerpo etérico y entran en un estado de cuarentena de sanación del alma antes de entrar en la esencia. O sea que no van directamente a la esencia, sino entran en un estado de cuarentena donde ellos, digamos, que se purifican todo lo que han sufrido. Ellos no terminan aniquilados en su sustancia álmica y espiritual porque están en código binario o en código de gracia y no tienen dualidad de la conciencia mental. O sea que ellos se conservan en su estado de infancia álmica, siendo como ángeles, niños ángeles superhumanos. Lo que significa que ellos tienen pase automático a la esencia primigenia, están en estado de bardo, o sea, entran en bardo porque están en estado de bardo, que es lo que nosotros intentamos hacer, estar en estado de bardo. No llegar al bardo, sino que ya entrar en estado de bardo desde ahorita mismo. Es decir, ellos cada vez que duermen profundamente por fracción de segundos se conectan con la esencia y al fallecer, y si han consumido 2/3 de su cuanto energético álmico total, regresan automáticamente a la esencia a través del reset. ¿Entiendes? No, es lo que hacemos nosotros, lo que podemos hacer. Si aún no consumen sus 2/3 de cuanto, entonces hacen el bardo,
se conectan a su cuerpo etérico a través del campo de resonancia, etc. Caro Magister, los sueños de los esenciales también es una parasitación numénica, porque vemos que los esenciales también sueñan. Sí, también son parasitados, su cuerpo mental es parasitado igual. De hecho, les meten miedo precisamente para que no entren en este reset, para que no conecten con su esencia a través del reset. Entonces no entran en dormancia y no entran en reset profundamente, ¿no? Entonces son muy, esa interferencia numérica, ¿no? A través de es que la mente también en el campo, en el cuerpo animal, en el alma animal, también tiene un cuerpo mental que también es parasitado. Porque también percibe la realidad a través de la ilusión de los sentidos físicos. Entonces también están parasitados por su mente. Entonces, es que los almangélicos no tenían por qué caer en una matriz. Eso es lo que hay que entender. Porque ellos no siguen a la luz. Ellos se podrían quedar perfectamente en el plano material y etérico, de 3D. Hay que entender que existe el campo etérico y el campo astral. Nosotros o tomamos un cuerpo etérico astral. Si tomamos el cuerpo astral estamos totalmente parasitados, porque es el campo de la parasitación numérica. Es el campo donde el cuerpo energético es atrapado por los números. ¿Entienden? El campo etérico es otro nivel, es constelador, es un plano constelador. Entonces, ellos se podrían quedar en el cuerpo etérico de 3D sin pasar por este infierno de matriz. Pero ellos no vienen acá siguiendo la luz o la iluminación como nos ocurre a nosotros, esa trampa de la luz, sino que vienen siguiendo a su alma Parusi, que ha caído acá. ¿Entiendes esto? Ellos se meten en el túnel de luz siguiendo a sus custodios humanos para salvarlos, para asistirlos a través del bardo epigenético y que ellos puedan salir de esta trampa. Y no estamos hablando solo de perros y gatos, sino de incontables especies animales que vienen aquí solo a asistirnos, sin ninguna necesidad de hacerlo. Pues de no ser por asistirnos a nosotros, ellos jamás entrarían en esta trampa de la luz. Existeat per omnia gratia, benditud plena e potensactum de omni nossum, per cui omni cultu factas ave futo designado per te, sic facteat voluntamento tuam.